Bueno, seguimos en este programa número 89 de La Fragua, transmitiendo en vivo desde el Centro Oftalmológico Che Guevara. Y le damos la bienvenida ahora a Eloísa, que está de este lado. ¿Cómo andás? Hola Juan, bienvenido vos también, que recién estamos ingresando a esta Así mismo. pecera. Este programa colaborativo que va y viene con un montón de personajes apareciendo. Bueno, entramos en lo que es un segmento nuevo de Realidad Social Cubana, este segmento que traemos una vez al mes y es una instancia para poner en debate y para demostrar un montón de cuestiones que tenemos que aprender del proceso revolucionario que se ha dado en la mayor de las Antillas, hablo de Cuba. Eh, Hemos ido tratando un montón de temáticas ya hace más de un año y medio que lo venimos trabajando. ¿A Realidad Social Sí, Cubana? ¿podés creer que sí? Una banda, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, bueno, en este segmento hemos hablado del sistema de educación en Cuba, hemos hablado sobre el sistema político, sobre cómo funciona la democracia participativa y popular en la isla. Hemos hablado en el último segmento, que fue hace un mes, hablamos sobre el sistema de seguridad. No, me parece que después hablamos del deporte. Tenés razón. Así es, fueron... Fueron las Olimpiadas y allí estuvimos hablando un poco sobre lo importante que es el deporte como un derecho y cómo se lo trata en... Bueno, en el caso de hoy es un segmento bastante especial porque tenemos del otro lado a una invitada de honor allá directamente desde La Habana, a quien aquí hoy se la estará presentando y presentando un poquito de qué charlaremos con ella. Así es, hemos tenido una serie de problemitas técnicos, ahí estamos re bien, le estoy haciendo unas caras al Juliano pobre del otro lado, porque la cortina está medio alta, así nos escuchamos bien. Ahí está. Que estamos en teléfono en comunicación con Elena Díaz González. Ella es profesora emérita de la Universidad de La Habana y además es miembro de la Academia de Ciencias de Cuba. Tenemos el honor de poder llegar hasta Cuba de alguna forma de La Voz de Cuba. Elena, ¿estás ahí y nos estás escuchando? Pues estoy escuchando y el honor es mío de poder colaborar con ustedes. Eso, bienvenida a La Fragua, bienvenida al Centro Oftalmológico Che Guevara, acá de la ciudad de Córdoba, Elena. Juan y mi nombre, y acá Eloísa a mi lado te hablamos. La verdad, un gusto poder tenerte aquí. Hola Elena, por fin te conozco la voz. Qué bueno. Igual. ¿Se escucha bien ahí? ¿Nos estás escuchando bien vos a nosotros? Escucho perfectamente. Bueno, buenísimo. Queríamos contarte que, estamos emocionados hoy por invitarte porque queríamos hablar un poquito. Tiempo en un segmento de Realidad Social Cubana antes habíamos estado charlando, conversando acerca de las organizaciones de masas en general y nos interesaba profundizar un poquito acerca de, cómo han venido siendo los movimientos de las mujeres en Cuba o los movimientos de la diversidad en Cuba, el gran cambio que implicó la revolución. Entonces, quizás es muy largo el tiempo para abarcar desde el 59 hasta el día de hoy, pero queríamos que, si pudieras, nos historie un poquito cómo fue el surgimiento, cómo empezaron a organizarse las mujeres desde allí hasta entonces. O sea, desde entonces hasta hoy. Es un tema muy amplio. Yo puedo decir que las mujeres en Cuba tienen una tradición de lucha antes de la revolución, que hubo una gran participación en la campaña por la liberación de la isla, y que después en el mismo proceso revolucionario también hubo mujeres muy destacadas que participaron. Y todo eso está en conjugación con el pensamiento de nuestros principales líderes, de Martí, de Fidel Castro, de Raúl Castro, que tenían un pensamiento emancipador y inclusivo. Pero estas destacadas mujeres, como fue Celia Sánchez, como Vilma Espín, eran mujeres de una vanguardia. En realidad, las condiciones del país, el analfabetismo, enfermedades que había, las escasas oportunidades y los estereotipos que discriminaban a las mujeres dificultaban más antes del proceso revolucionario. Claro. Fue en 1936 que se aprobó el voto para la mujer. O sea, hay un proceso hay mujeres muy destacadas, hay una gran batalla, pero realmente es el triunfo revolucionario, como ustedes han dicho, una participación más activa femenina. Incluso
de los aspectos que pueden favorecer esa emancipación, con el empleo, la salud, el acceso a estas esferas, el más importante es el educativo, que es el que potencia desde un inicio los otros dos aspectos. Y lo primero que hace la revolución es la campaña de alfabetización en 1961. Interesante aspecto es que los que alfabetizaban, que eran jóvenes y adolescentes, que son una clase media, eran los que sabían leer y escribir, la mitad de los que alfabetizaron eran mujeres. Y la mitad de los alfabetizados eran también del sexo femenino. Aquí arranca una posibilidad de mayor participación, porque después el proceso educacional se desarrolla con escuelas que se preparan para la mujer. En mi caso, una anécdota es que mi primer trabajo fue, siendo yo estudiante universitaria, participar como maestra en una escuela de superación para la mujer. ¿Y quienes recibieron esa superación? Eran antiguas empleadas domésticas, antiguas trabajadoras sexuales, de distintas capas y posiciones de la sociedad. Y esto favorece que la mujer empiece a tener otra óptica y también las opciones. Claro. Ese proceso se va desarrollando cada vez más, sobre todo en la educación, donde se crean escuelas en todo el país, se desarrollan posibilidades gratuitas de enseñanza a todos los niveles, se logra rápidamente crear universidades en todas partes, y esto permite a la mujer conjugar las demandas con las políticas sociales por la revolución. Es importante también que ese aspecto educacional se complementa con los aspectos que se realizan en la salud, porque ya desde el año 1960 se crea el sistema del médico rural, que va a todas las regiones del país y que favorece también con otras políticas como vacunación masiva de enfermedades que se eliminan, como la poliomielitis, y se crean hospitales y se va desarrollando un sistema de salud. Hasta el 84 se establece la medicina familiar. Esta transformación de la participación femenina tiene una base fundamental en lo que ustedes mencionaron antes, que es el papel de la organización de la Federación de Mujeres Cubanas, que fue creada desde 1960 con Vilma Espín Alfred, fundadora y dirigente, líder. Esta organización incluye la mayoría de las mujeres con un trabajo en las comunidades, y a través, por ejemplo, un curso que se convocó al inicio, que era para campesinas, era un curso sobre costura. O sea, y muchas mujeres accedían a esos cursos, su familia, que era entonces una familia patriarcal, lo permitía, una ocupación que podía parecer afín a la mujer. Pero lo que esas jóvenes o mujeres de mediana edad recibían no era solo aprender a coser, recibían también valores, elementos fundamentales de la participación de la identidad femenina. Esto es algo que va desarrollándose, y dentro de los un hecho relevante fue en 1960 la aprobación del Código de Familia, que era muy avanzado para su época, porque establecía la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo domésticas. Esto, claro, se podría decir que era una utopía, pensar que se podía cambiar desde el código lo que ocurre dentro de los hogares, porque hay manera de regularlo. Sin embargo, se avanzaba tanto en la participación activa como en el cambio de la mentalidad de hombres y mujeres, aunque permanecieran las mujeres. Bueno, aquí se puede decir que es un proceso entonces que va avanzando cada vez más y que tiene determinados, yo podría decir, ejemplos de los aspectos. Por ejemplo, en el año 1900, pasando a través de todas las etapas, la participación femenina ya era el 65% de la fuerza técnica laboral, y más de la incluyendo
un nivel universitario. Cuando uno lo compara a lo que ocurría antes, porque en el año 53 se reportaba que la mujer solo era el 13,7% de la fuerza laboral. Pero quienes trabajaban en ese momento, sobre todo era y la prostitución disfrazada de servicios en determinados establecimientos. Entonces hay un cambio significativo donde la mujer va adquiriendo un protagonismo en el empleo, en la educación y en la salud, porque de esos médicos que se van formando, la mitad de los son mujeres. Podríamos decir, para concluir la pregunta y no hablar yo sola nada más, que el protagonismo femenino se dio en todo ese proceso en una interacción entre lo que las mujeres solicitaban y pedían, dando continuidad a sus luchas anteriores, y la implementación de programas y medidas que ofrecían oportunidades y favorecían esa solicitud. Bien, bueno, mira, un poquito a eso íbamos. ¿Me oyen? Sí, sí, te oímos. ¿Vos nos escuchás bien? Hola. Hola, sí. Estamos bien. Hola. Nosotros te escuchamos perfecto. No sé si vos Parece ser que no me escuchan. Sí, no, nosotros sí te escuchamos. ¿Vos nos estás escuchando bien? Hola, hola, hola. A ver, vamos a ver si ahí resolvemos. Hola, hola. Un poquito estas bueno, cuestiones. Mientras tanto, ahí, mientras se resuelven estas cuestiones, bueno, qué interesante, y quería comentar un poco a Elena como para introducir a la próxima pregunta, pero qué interesante, ¿no? Cómo cambia el contexto cuando cambia la decisión popular, pensando en otras formas de organización, digo, el Estado y cómo la implementación respondiendo a la demanda popular genera cambios impresionantes como estos que describía Elena, ¿no? Claro. Muy rápidamente, Sí. Cambios revolucionarios y drásticos. También ella misma nos decía que él no es solo una cuestión del cambio de código legal, sino que va acompañado con un trabajo territorial. Exacto. ¿No? A ver, Elena, ¿nos escuchás ahí? Sí, lo escucho Bien, perfectamente. perfecto. Nosotros te escuchamos a la perfección todo lo que vos dijiste, y que la incomunicación se generó al revés, digamos. Vos no nos escuchabas a nosotros. Así que bueno, nosotros te escuchamos todo y toda la audiencia te escuchó clarito. Mirá, yo justamente con lo último que mencionabas y fue generando las políticas y demás, a la siguiente pregunta, desde nuestra inquietud y nuestro profundo interés por cómo un Estado no capitalista, que nosotros que estamos fuera de Cuba entendemos todo desde el Estado capitalista, cómo los Estados no capitalistas pueden responder a las demandas populares y cómo se va construyendo a partir de esa demanda las políticas públicas. Entonces, bueno, la pregunta es esa: ¿cómo se construye en Cuba la agenda de género en cuanto a políticas públicas? Bueno, la agenda de género se podría decir que está construida desde los deseos abrazados y motivados de la población, en este caso la población femenina, y la receptividad y la posibilidad de implementar las políticas desde la dirección del país. El programa que ejerce Fidel Castro, dirigente, desde el inicio, desde antes de la revolución, establece claramente un programa de equidad, de justicia social, y la búsqueda de esa justicia se da a través de estas medidas que yo les estaba describiendo, que se toman, que son sobre todo para favorecer el pueblo. Y dentro del pueblo, el aspecto fundamental para la mujer es su posibilidad de encontrar alternativas para su desarrollo. Esto es una conjugación en el sistema socialista, desde lo que el gobierno propicia. La revolución considera que el pueblo está en el gobierno y favorece a través de estas medidas que se toman, inclusivas, participativas, que favorecen la acción femenina, logran progresivamente la equidad, que permite encontrar
opciones de desarrollo y la posibilidad a la vez de elevar ese nivel educacional, ideológico y de comprensión de personas que están dispuestas a entregar sus esfuerzos también no solo desde un punto de vista personal, sino para el logro de bienes y objetivos colectivos y comunes. Ese es, yo creo, que lo fundamental que sucede a través de este periodo de tiempo. Y no se puede dejar de tener en cuenta que todo este de lucha se da dentro de un escenario muy complejo y adverso, que el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos comienza desde el triunfo revolucionario, estableciendo cada vez más mayores dificultades para que se pudieran lograr esos objetivos. Pero durante un periodo grande, las posibilidades de desarrollo fueron encontrando distintas alternativas y vencimientos. Hasta la fecha de hoy, que tenemos nuevos obstáculos más complejos y que establecen en nuestro país retos que son muy difíciles de vencer, pero seguimos en la lucha. Así es. Bueno, en ese sentido, Elena, queríamos preguntarte precisamente, bueno, en cuenta todos estos obstáculos y también las otras dificultades en otras áreas, ¿no?, que existen en la vida de los cubanos y las cubanas. ¿Cuáles son las vías por las cuales las mujeres o todo el sector de la diversidad, las personas que no se consideran mujeres o también las personas que tienen una orientación sexual diferente a la que se espera normativamente, cómo participan esas mujeres o disidencias, diversidades en la toma de decisiones o en el establecimiento de la agenda política? Ese es un tema muy complicado y que tiene muchas aristas, porque realmente Cuba no era ajena a lo que predominaba en el momento en que triunfa la revolución desde el punto de vista ideológico, donde había una discriminación muy fuerte hacia la diversidad sexual. Esto hizo incluso que al principio del proceso revolucionario se cometieran algunos errores, porque había una ideología machista que entorpecía la comprensión de la situación ante una realidad que es la diversidad de opciones sexuales. Este cambio de elección acerca de criterios cerrados, machistas, discriminatorios, se da progresivamente. Puedo decir que desde la cultura, por ejemplo, se produce una película que es muy famosa, cubana, donde se aborda el tema, y esta película, que ya fue un ejemplo de cómo iba cambiando la mentalidad, también tuvo un efecto sobre la percepción de la población. Pero realmente hay un proceso de lucha muy complejo que no ha permitido tampoco eliminar totalmente los estereotipos. Se puede decir que el Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, creado en 1988 y dirigido por Mariela Castro, hija del líder Raúl Castro, ha logrado un impacto en la población, contribuyendo a un cambio progresivo para modificar y eliminar en cierta medida estos estereotipos que habían servido de base para discriminar a homosexuales, transexuales y otras personas en estado de vulnerabilidad en esa esfera. Y también la comunidad, que abarca todas estas posiciones distintas de la diversidad, actuaban con exigencias y demandas muchas veces logradas parcialmente y progresivamente. Claro, el CNSX no solo se dedicaba a esto, también hacía otros trabajos sociales importantes, como por ejemplo asesorías a niños y a niñas y adolescentes que hubieran podido sufrir ser víctimas de abuso sexual, o el apoyo legal a personas, mujeres, sobre todo, que sufrían algún tipo de violencia. Porque tenemos una sociedad en Cuba que yo considero que ha tenido logros de un gran alcance y de una gran profundidad.
pero no se puede pensar que en 60 años nosotros hemos podido eliminar todo lo que en otros países se convierte en obstáculos de una gran dimensión, y que hay que tener mucho coraje y mucha valentía para tratar de derrotar. Claro. Nosotros en Cuba, ¿sí? No, sí, que en ese sentido, perdón, que quería hacer un mínimo comentario que me sorprendió esto de que el CNSX existe desde 1988. Es un montón para nosotros, Elena. Nosotros no sé cuándo fue que se... Y en el 2006 se promulga aquí la Ley de Educación Sexual Integral y hasta el día de hoy hay problemas y resistencias a su aplicación en las escuelas, o sea, no se aplica transversalmente en la currícula escolar, o sea, todos estos problemas que en Cuba suceden en relación con el patriarcado, digamos, están en todos nuestros países, sí, de claro, diversos modos. Simplemente, bueno, nosotros no tenemos herramientas u otras vías para tratar de combatirlo, pero nunca tan acompañados por el Estado, digamos. Sí, acá muchas veces las respuestas que se dan, no me refiero solamente a Argentina, pero bueno, acá estamos pisando esta tierra, muchas de esas luchas, muchos de esos logros, perdón, se dan por el fruto de años y organización de las mujeres y de los movimientos feministas, que muy rara vez suelen llegar a los poderes legislativos y dentro de nuestra democracia a implementar políticas que de alguna manera sí le dan un marco legal para hacerlo, pero eso no quiere decir que después suceda, como tantas cosas en nuestro sistema. Me parece que es un buen momento para preguntar sobre el tema de los derechos no reproductivos, sexuales y no reproductivos en la sociedad cubana, cómo han sido los avances, porque bueno, aquí en Argentina, más o menos en el año 2014, 2015, que se dio la marea verde muy grande, ¿no? Acá de los movimientos feministas, o sea, que vienen desde hace mucho tiempo, pero que allí en ese momento empezaron a imponerla como agenda el tema del derecho a la interrupción del embarazo y demás. ¿Cómo es eso en Cuba? ¿Cómo ha sido este proceso allá en Cuba? Bueno, yo puedo decir, en primer lugar, que yo admiro mucho toda esa batalla, esa lucha que se da en condiciones desde uno de los elementos, de las dimensiones que estamos mencionando, o sea, de las personas y los grupos que están luchando por sus derechos, cuando no se favorece, como ustedes mismos acaban de decir, el otro aspecto que sería la posibilidad de implementar las políticas y favorecer esas demandas. En el caso cubano, desde 1961, recuerden que la revolución triunfa en el 59, ya hay acceso a la interrupción del embarazo no deseado, y en 1965 ya se establece ya como una organización legal absolutamente que el embarazo no deseado puede ser interrumpido si cumple con las normas de la salud que se necesitan para que la mujer sobreviva. Y esto trajo como consecuencia la disminución de la mortalidad infantil y de la mortalidad materna, y también favoreció un cambio drástico de 40 y de 4 hijos por mujer que había en previo a la revolución a 1, algo en relación a la posibilidad de establecimiento familiar. Es muy importante, aunque también tienen consecuencias demográficas, porque en la expectativa de renta nacen menos niños, y también esto contribuye al envejecimiento poblacional, que es uno de los aspectos que nos caracteriza. Pero todos estos logros que son importantes, yo podría decir, no solo en la esfera de que estamos mencionando, sino en otras, porque algunas de las deficiencias que tenemos todavía es que no hemos logrado del todo lo que quisiéramos que hubiera la representatividad femenina en los niveles de dirección. Sin embargo, se puede decir que, por ejemplo, el Parlamento Nacional Cubano en 2018, cuando elige, el 53% del total son mujeres. Y Cuba se encuentra en ese momento en el segundo lugar del mundo en representación femenina, porque el 65% de los fiscales y el 47% de los jueces de la Corte Suprema son mujeres. O que el programa nacional para el adelanto de las mujeres está funcionando hoy en nuestro país
aplicando nuevas medidas y nuevas políticas que favorecen la situación de la mujer. Sin embargo, puedo decir que los estereotipos permanecen y son difíciles de modificar. Puedo decir que en la Constitución que se establece la nueva forma constitucional en el 2019, se planteaba la idea del matrimonio entre personas y no entre un hombre y una mujer, como había establecido el primer Código de la Familia. Entonces hay un intento que en la Constitución esto se apruebe, y sin embargo una parte importante de la población no estuvo de acuerdo con que eso ocurriera y hubo que posponer esa medida para hacer un tipo de votación específica de un nuevo Código de Familia. Sin embargo, la Constitución fue aprobada estableciendo que el matrimonio podía ser entre personas sin determinar el sexo, y esto habría una posibilidad para que pudiera ocurrir un matrimonio en cualquiera de las circunstancias. Claro. Y realmente sí. No, digo que es clave esto de habilitar estas instancias cuando sí, la mitad de la población, por ejemplo, no está a favor de este cambio de código. Bueno, se habilitan las instancias de debate en adelante y se discute nuevamente después de darse ciertos procesos, ¿no? Para cambiar el código de... La Constitución fue aprobada con el 90,6% de los votos, pero había implícitamente aprobado en esa Constitución este aspecto de la posibilidad de un matrimonio que no fuera solamente entre los dos sexos. Cuando dice... Perdón, cuando dice fue aprobada con el 96% de los votos, ¿esto fue con por elección directa? Digamos, ¿el pueblo votó o fueron los representantes? Sí, es un proceso legal que va participando, pero sí hay un voto del 84% de asistencia a las urnas. Wow. La Constitución fue aprobada, discutida, pero bueno, les estoy poniendo el ejemplo de la Constitución para hacerles ver que realmente esos prejuicios, esos estereotipos son tan fuertes, claro, que todavía tienen vigencia y pueden alterar el proceso que exigió eso que ustedes acaban de decir, para después de varias versiones de códigos, después de más de 45.000 reuniones en todo el país, interactuando en los barrios y las comunidades, con debates que no eran solamente debates donde se confrontaban ideas, sino se recopilaban lo que las personas pensaban. Después de todo ese proceso inmenso de discusión, se planteó la posibilidad de un nuevo código de las familias. Y me parece que el plural es importante. Sí, claro. Porque no hay un solo tipo de familia. Y el hecho de que se hable de las familias es que se está estableciendo una aceptación de la diversidad dentro de las uniones familiares. Ese código de la familia se considera el código de los afectos, porque tiene como base comprender que lo que une a la familia es precisamente el amor, el respeto, la solidaridad. Para presentar el código de la familia hubo ese debate intenso, profundo, popular, y en la votación del código de las familias, si no se logra una unidad tan alta como se logró con la Constitución, votaron a favor de ese código el 67%, en forma directa, como ustedes preguntaban, claro, pero el 33% aproximadamente votó en contra. De todos modos, perdón. ¿Sí? Digo, perdón, yo quiero entrar. Digo, de todos modos, o sea, quería destacar que primero el nivel de participación popular es altísimo. Notable. O sea, aquí en las elecciones presidenciales, son cada 4 años, no participa más del 40% del padrón. Sí, y sin aclarar que las personas que terminan siendo representadas son de una clase social determinada y de dinero que ha sido puesta en todo ese proceso, digamos. Es muy abismal la diferencia de los procesos democráticos que se dan en Cuba de participación a los que se dan en nuestros países, ¿no? Así es, y por otro lado también destacar, bueno,
el nivel de acuerdo también que se espera y o sea, que nos estés contando que se aprobó por un 7% y que había un 33% un 33% que no estaba de acuerdo, y que eso, o sea, no es un triunfo, o sea, no lo ven o lo ven con ojos críticos, que esperaban que haya mayor acuerdo, es como también muy valioso, porque no es como, bueno, simplemente ganó la mayoría, se aprueba el código, sino que, bueno, esto implica seguir trabajando en la transformación de la estructura, en debatir popularmente, en hacer, si se hicieron 45.000 reuniones, a hacer otras miles más. Claro, como que el proceso político no es un juego de pelota, no es un partido de fútbol como lo vemos aquí. Muy interesante eso. Claro, entonces digo... Realmente... Sí. ¿Sí? Sí, sí, hable. No, yo estoy de acuerdo totalmente, pero no es que se esperara que iba a haber una unanimidad de criterios, porque se conoce que hay juicios que no son fáciles de cambiar. Estamos viendo juicios que llevan 100 años, muy arraigados además, y muy en una esfera muy personal y familiar. Es más fácil cambiar las leyes que rigen el empleo, o cambiar los elementos que permiten la participación educativa, a cambiar la salud reproductiva y la ideología que acompaña la salud reproductiva, y además la diversidad, que está necesitada de una comprensión mucho más amplia, en contra de lo que la misma Organización Mundial de la Salud estableció en algún momento no tan lejano, de que la homosexualidad era una enfermedad y que había que cambiar. Claro. Entonces todo esto va en contra de fuertes patrones instaurados y establecidos en el mundo entero, con además posiblemente, seguramente, con instancias de poder, utilizan todos esos mecanismos para dominar. Entonces, en el país, el Código de las Familias ha tenido, yo creo que ha sido favorable desde un punto de vista de que no se haya aprobado directamente, más extensamente dentro de la Constitución, sino que haya tenido un espacio propio, porque esas reuniones que ustedes mencionaban, también como consecuencia una mayor comprensión, una mayor posibilidad, por lo menos estableció a veces las dudas en las personas para entender y comprender. Y esto cada vez va teniendo una mayor normalización dentro de la vida popular. Claro. Sí, no. Ahora, el código... Sí. Sí. No, me parece que claramente es un trabajo mucho más profundo, es mucho, no es algo que se dé un día para el otro, pero sí es una verdadera construcción popular. Acá vemos que se ha dado ha habido años de mucha lucha, de mucha efervescencia popular en cuanto a estos temas, pero ahora, como no hubo un entramado social que vaya a la promoción, a la participación, a una verdadera construcción popular, hoy en día se borra de un plumazo, y estamos escuchando en todos los programas de televisión a la sociedad que nosotros creíamos que había ya superado un montón de discusiones. Claramente no se habían superado nada, y hoy se borran, está diciendo cada barbaridad en vivo. Entendemos que los procesos de construcción verdaderos y genuinos son como los que ustedes están proponiendo allá, desde la verdadera reunión, el debate, la construcción. Me parece que es un claro ejemplo, y yo creo que un poco ya para darles cierre, porque la verdad, Elena, que podríamos hablar un montón con vos, y creo que te vamos a tener en cuenta para los próximos Realidad Social Cubana, pero un poco lo que intentamos acá hacer desde este segmento es ejemplificar cómo desde otros sistemas, desde un sistema socialista, desde un sistema de participación constante en la que el pueblo es quien tiene el poder de las herramientas de decisión, de las tomas de decisión, se puede generar una construcción social con perspectiva de futuro, que es lo que no estamos teniendo en el resto de los países capitalistas en el mundo. Entonces, ya dándole cierre, no sé, ¿vos, Elo, querías preguntar algo más? No, quería agradecerte, Elena, por todo este tiempo y por darnos todas estas claridades también de cómo funcionan los procesos de toma de decisiones y cómo se organizan las luchas por nuevos y más y mejores derechos en la sociedad cubana. Desde abajo, ¿no? Desde abajo, que es lo que nosotros más queremos remarcar para compartirlo con nuestra comunidad y aprender un poco de sus procesos.
Así que Elena, te agradecemos un montón por tenerte ahí. Desde ya te digo y te lo digo al aire que te vamos a seguir convocando y ha sido para nosotros muy interesante y muy fructífero poder charlar con. Bueno, agradezco el interés y la vocación y admiro mucho el trabajo que ustedes hacen. Así que a su orden estoy. Gracias, Elena. Te mando un abrazo grande, que tengas lindas tardes por allá. Seguimos en contacto. Bueno, Un saludo. gracias, igualmente. Bueno, la verdad es súper interesante, no quería que se termine más. Ya estoy pensando en cuál va a ser el próximo Realidad Social Cubana y me parece que ella como investigadora de ciencias sociales tiene un montón para aportarnos, te digo que en todos los segmentos, ¿no? Tal cual. Bueno, yo decir por último, antes de cerrar e irnos a escuchar una musiquita, que también clave esto último que vos estabas diciendo de cómo se borra de un plumazo y cómo realmente de fondo había discusiones no dadas y qué diferente es cuando una política es simplemente una imagen, ¿no? Una careta un partido de fútbol, de progresismo, así de, bueno, vamos a aprobar el matrimonio igualitario porque está bueno. O y vamos... después el presidente, bueno. Claro, bueno, y eso por un lado, ¿no? La participación popular cortada de pecho. Pero por otro lado, como los cambios en los derechos del pueblo en Cuba se incorporan a la Constitución Nacional. No, eso es clave, o sea, no es una ley que se puede dar de baja, vetar por EU, ¿no? La Constitución es la Constitución. Nuestra Constitución, la es última. 94, y fue cambiada para los consorcios capitalistas, digamos, o sea, para hacerla mejor para ellos, digamos. Tal cual. Bueno, eso, nada más aportar ese breve comentario y después seguir en esta, o sea, tenemos que seguir armando nuevos segmentos de realidad social cubana y vamos a seguir en contacto con compañeras y compañeros de Cuba que nos van a traer realmente la posta de lo que sucede ahí, ¿no? Totalmente. Porque si te pones a escuchar Radio Martí... No, a ver, vos pones diversidad sexual en Cuba y te aparece el Che Guevara mataba a homosexuales, ¿me entendés? Sí. Esa es la línea, eso es lo primero que aparece y tenés que hacer un esfuerzo grande para encontrar que Cuba hace apenas 4 o 5 años ha cambiado la constitución y ha hecho avances en materia de género como el que nos contaba Elena. Así también les recomiendo la película que mencionó Elena, que es Fresa y Chocolate. Fresa y Chocolate, esta película me parece buenísima, yo tuve la oportunidad de verla y es realmente una crítica a la revolución, desde adentro de la revolución, zarpada. Es que sí, es la verdadera construcción revolucionaria es. Bueno, la verdad, eso, tenemos que cerrar porque ya se nos va haciendo tarde y tenemos que seguir con el programa, pero bueno, ha sido un gustazo y hasta la victoria siempre, nos vemos ahí en el próximo Realidad Social Cubana.